Más detalles, pero cuando son las 8:45, bueno, ayer les contábamos lo que está pasando con el coronavirus. Hay una cuarta persona que está confirmada con el coronavirus y hay muchas dudas y preguntas respecto a esta enfermedad. Y hay una gran pregunta que se repite: ¿cuándo llegará la vacuna contra el coronavirus? Ayer veíamos en la portada al científico Alexis Calergi de la Universidad Católica y hoy nos acompaña un colega de él, pues sí, nada más y nada menos que el infectólogo e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, don Pablo González. ¿Cómo está, doctor? Gusto. Hola, buen día, encantado. Saludarlo. Gracias por acompañarnos. ¿Cuándo va a existir la vacuna? ¿Qué se está haciendo en nuestro país? Hay pasos importantes que está haciendo la Universidad Católica para finalmente darle una solución no solamente aquí al país, sino que al mundo completo. Tenemos un informe, viene como corresponde y luego usted nos responde todas las preguntas. Tenemos que confirmar que está hospitalizado en este recinto el primer caso positivo para coronavirus en nuestro país. Uno a uno se fueron confirmando los casos de coronavirus en nuestro país. Así hasta llegar a la cifra de 4 contagiados con el virus que azota al mundo entero. Eso al menos hasta el cierre de esta edición. El COVID-19 había llegado a nuestro país. Informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. No, porque no hay remedio, no hay remedio para enfrentarla. Con pura mascarilla. Sí, con pura mascarilla. Mascarilla, no hay, están agotadas. En un laboratorio hacía 12 meses trabajan con estrictas medidas de seguridad, desarrollando la vacuna en contra del coronavirus. Nadie puede entrar a este lugar, salvo los investigadores a cargo. En todo el mundo se busca la medicina que pueda curar el virus que atemoriza a todo el planeta. En el laboratorio inmunológico de la Universidad Católica trabajan también para dar con la vacuna. La pregunta es cuándo podríamos contar con ella en nuestro país. La información que tenemos es que efectivamente hay varios centros en el mundo que están trabajando de forma colaborativa para obtener una vacuna. Lo que han dicho las autoridades de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial e internacional es que esta vacuna se está trabajando en ella, pero no estaría antes de mediados o a finales de abril. Hay que hacer algunas semanas de prueba y posterior a ello todo lo que tenga que ver con la producción y distribución. Por lo tanto, probablemente a finales del primer semestre de este año o probablemente un poco antes podríamos tener una vacuna que estuviera disponible. Para muchos el coronavirus llegó de imprevisto, pese a las múltiples advertencias. Algunos no saben cuáles informaciones son ciertas y cuáles no. Por ejemplo, aquella información que circulaba diciendo que la vacuna para la influenza era también útil para el contagio del COVID-19. Pero, ¿qué tan cierto es aquello? La vacuna de la influenza no protege contra la infección por coronavirus, eso hay que ser bastante claro. Ahora, sin embargo, no protege directamente. O sea, quiere decir que si yo me vacuno contra la influenza, no me protege contra la infección del coronavirus. Sin embargo, lo que nosotros esperamos este invierno es que como el coronavirus es un virus nuevo que no estaba previamente, al mundo y específicamente a los chilenos nos afecte la influenza y aparte nos afecte el coronavirus. Por lo tanto, la recomendación a nivel internacional y las recomendaciones de la autoridad y la recomendación de los médicos y del colegio médico es que si usted se puede proteger de una de las dos, protéjase. Chile, al igual que otros países, trabaja para desarrollar la vacuna para combatir esta enfermedad. En otros lugares del mundo, por ejemplo en China, también se intenta dar con la medicina que cure el coronavirus. China prueba si un medicamento utilizado contra el VIH puede ser también efectivo contra el nuevo coronavirus. Las autoridades sanitarias chinas han realizado un pedido del medicamento Aluvia, dice una portavoz de API, el consorcio farmacéutico estadounidense que lo fabrica. Lo mismo en México. La experiencia es similar. En un laboratorio en Monterrey también se intenta dar con la vacuna en contra del COVID-19. Investigadores del Tecnológico de Monterrey analizan diversas cepas del coronavirus surgido en China para desarrollar una vacuna a partir de una técnica que incluye algoritmos.
Los expertos buscan una reconstrucción filogenética del virus con la finalidad de identificar un ancestro común del nCoV 2019 que permita brindar información útil para el desarrollo de una cura. Las autoridades dicen estar preparadas para enfrentar esta epidemia que ya llegó a Chile, que sabían que la llegada era inminente y que hace ya un tiempo se estaban preparando. Evidentemente, la mayoría de los países donde se está manejando esto, casi el 80% de los pacientes se ha manejado muy bien en sus domicilios, que es lo que estamos haciendo en nuestro país. El 85% de los casos de coronavirus no son severos, es decir, se pasan con reposo en la casa, con los cuidados de mamá, de la abuelita, digamos, y probablemente alrededor de 10, 14 días tú ya vas a estar de retorno tal como estabas antes. Un 13%, entre un 10 y un 13% de los casos requiere manejo de médico, hospitalización, y un 3% de los casos requiere manejo en cuidado intensivo, con ventilador mecánico. Por ahora el grupo de científicos chilenos sigue trabajando para que durante el primer semestre del presente año la vacuna contra el coronavirus esté lista y así combatir este mal que azota al planeta entero. ¿Cuándo podría estar lista la vacuna? Bueno, para eso está el doctor Pablo González, que hoy día nos va a explicar todo, absolutamente todo, pero antes queremos agradecer a Candel, la pastelería más exclusiva y prestigiosa de nuestro país. Visita www.candel.cl, una pastelería de primerísima calidad. Qué rico cuando son 10 para las 9 ya, 8 para las 9 ya, poder disfrutar de los productos de excelencia de Candel. www.candel.cl. Mucho de eso, Julio, va a servir para el postre de hoy día. Tenemos despedida de postrecito o algunos pastelitos de Candel. Ya, doctor, la pregunta del millón. ¿Cuándo tenemos vacuna para el coronavirus? Bueno, muy buena pregunta. Primero, recalcar que la generación de nuevas vacunas es un proceso generalmente lento. Ya hay muchos pasos que son necesarios cumplir para poder finalmente introducir una vacuna a la población. Estas son medidas principalmente enfocadas hacia la demostración de seguridad de la vacuna, de la formulación, demostrar que también genera alguna respuesta en el individuo y también luego, casi como última etapa, demostrar efectividad. Que finalmente que dice en qué porcentaje protege o no protege al individuo. Cada etapa, y esto son generalmente 4 etapas, fase 1, 2, 3 e incluso una cuarta que busca ver la efectividad en distintos países según la distinta etnicidad, diversidad genética de las poblaciones. O sea, ¿no hay una sola vacuna que sirva para todos? Generalmente sí, pero hay que mostrarlo. Claro. Perfecto. Entonces no se puede introducir una vacuna sin demostrar que es efectiva. ¿En qué fase estamos? Es responsabilidad. Estamos en la fase previa a la 1. Previa a la 1. Y cada etapa generalmente demora al menos un año. Ahora, porque se ha hablado mucho de la potencialidad de una vacuna disponible en 1 año y medio, 2 años, algunos incluso muy optimistas, 1 año, y es porque ante medidas extremas, como por ejemplo estos llamados que hace la OMS de enfermedades o alerta de salud pública de importancia internacional, se invierten todos los esfuerzos existentes en materia de regulación y en materia de evaluación clínica hacia estas vacunas enfocadas en virus o bacterias que son de relevancia, que pueden... O sea, la tramitación finalmente se hace más rápida. Claro. Ayer veíamos en el diario Las Últimas Noticias al doctor Caregis, que él trabajó durante todo el verano con un equipo de gente de la Católica, como en el diseño, como en la especie de arquitectura de una vacuna. Él trabajó también en la vacuna del sincicial. Pero esto sigue siendo un proceso muy previo al resultado de tener una vacuna, ¿no? Bueno, toda vacuna, mientras no sea aprobada en humanos y sea efectiva en humanos, es una vacuna candidata, potencial. Lo que han hecho este grupo de chilenos, que es muy destacado en inmunología, es utilizar justamente esta plataforma previa de conocimiento generado aquí en Chile para una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, ahora modificando los componentes del virus respiratorio sincicial con componentes del coronavirus. Entonces la plataforma, en el fondo la base de la vacuna es muy similar a la del sincicial, pero han reemplazado ahora los elementos del sincicial con los elementos de coronavirus. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que haya mucho dato recolectado, mucho en fondo resultado previo, que demuestra que esta plataforma es efectiva para evitar virus respiratorios como sincicial, que comparte algunas manifestaciones clínicas, sintomatología clínica o cuadros clínicos con el coronavirus, principalmente neumonía. ¿Cuánto cuesta sacar o inventar o crear una vacuna efectivamente? Porque yo tenía entendido que, no sé si estoy en lo correcto o no, la del sincicial, que es un bicho
que quienes hemos tenido hijos con sincicial sabemos que es un bicho del terror, que muchas veces nos mandan a nuestros niños a los hospitales y a las clínicas, estaba lista, pero que no la sacaban porque era de un alto costo y había una población muy mínima para vacunar. Bueno, la población, la verdad, contra el sincicial es gigantesca a nivel mundial. El problema que tú mencionas respecto a por qué existe una vacuna y no está introducida aún es porque estas fases clínicas, que son sumamente elaboradas o minuciosas, que involucran mucha gente profesional, mucha revisión regulatoria, mucha revisión también físico-química de la formulación, son muy costosas, son miles de millones de pesos. Ya. Entonces, acceder a esos fondos es difícil. Generalmente no existen instrumentos estatales para financiar ese tipo de estudio clínico. O sea, las universidades corren con el costo, o los laboratorios. Hay que buscar terceros, muchas veces son funciones público-privado que van ayudando a ir financiando paulatinamente esta etapa. Ahora sí, si logran desarrollar una vacuna, tampoco sería en Chile. Entiendo que acá tampoco tenemos laboratorios certificados como para poder fabricar la vacuna en sí, ¿no? Así es, se podría implementar. De hecho, hay iniciativas que buscan implementar algunas de estas capacidades en Chile para que no dependamos de la importación continua de vacunas. Sí. O sea, ha sucedido en el pasado de que producto de demandas de otros países o baja producción de una empresa que produce una vacuna, Chile se ha quedado sin vacuna. Esto sucedió para la BCG, un tiempo que un vacío por unos meses que no había cómo vacunar a la gente, siendo que es una vacuna con una muy alta tasa de vacunación. Chile tiene muy buena tasa de vacunación. ¿Se puede saber o anticipar el precio de esa vacuna? Se puede, en base a otras vacunas, obviamente hay una inversión inicial que es enorme, la infraestructura, poner en marcha este capital humano también que existe, pero hay que certificarlo para la generación de estas vacunas, y uno podría proyectar el precio de vacunas sin problema, el cual también va a depender de la masividad de la vacuna, de la cierta demanda que hay de vacuna. Es que, y la otra, hay vacunas que van en 2 dosis. Así es, depende. Porque hace poquito hubo una vacuna nueva que para los niños en contra de meningitis, que son 2 dosis y vale como 70, 80 mil pesos cada dosis. Así es, depende si es que la vacuna es muy nueva o si tiene una trayectoria larga. Cuando son de larga trayectoria, finalmente pasan siendo cedidas a los gobiernos, ¿cierto? A los estados. Y de hecho, Argentina y Brasil producen sus propias vacunas en base a estas cepas que ya son mundiales. Son cepas vacunas que están prácticamente regaladas al mundo y por tanto ellos pueden, en base al volumen, bajar dramáticamente el costo, y siendo también que es una vacuna pública. La que tú mencionas es una vacuna probablemente para la cual aún no existe esta producción a nivel de Estado en distintos países, y lo de las 2 dosis simplemente es caso a caso para cada patógeno. Hay patógenos que requieren que la vacuna sea administrada con un refuerzo. Cuando el sistema inmune, entrenarlo 2 veces, darle primera dosis para que conozca los elementos del patógeno, y luego un refuerzo para que monte una respuesta sólida, duradera en el tiempo. Ahora. Sí, yo lo primero es que quiero destacar las capacidades chilenas. A mí me ha tocado compartir bastante con el doctor Kalergi, y la primera reunión que tuvimos fue a propósito de la necesidad de financiamiento. Entonces uno dice, cuando tenemos en Chile la capacidad de generar una vacuna contra el sincicial, que tú lo decías, Julita, es terrible para los niños. Oye, ¿cómo no ponemos desde el Estado los recursos que se requieren para la última etapa? Porque eso es lo que se necesita. Eso nos prestigia como país, significa mucho, incluso como ingreso para Chile. Entonces ahí donde uno dice discurso, respaldamos la ciencia, estos temas son prioritarios, pero eso se demuestra en cuando se ponen los recursos. Yo creo que ahí estamos al debe absolutamente, pero destacar las capacidades que tenemos en Chile. Y lo segundo es que, aquí, como plantea el doctor, en el mejor de los escenarios tendríamos una vacuna en un año más. Y por lo tanto, el énfasis hoy día es en cómo nosotros nos cuidamos, medidas además que son simples, que vale la pena siempre repetirlo, ¿no es cierto? Estornudar así, ¿no? Así, o meterse con la mano y después vamos con la mano. No, por favor. No, o sea, el alcohol gel, pero también con la prudencia necesaria. O sea, yo creo que es muy importante aquí, este es un virus que sabíamos iba a llegar a Chile, sabemos que vamos a tener más casos, ojalá sean los más acotados posibles, y la preocupación fundamental, lo que nos han transmitido todos los médicos, es el invierno. El invierno donde además se junta con otras enfermedades que ya son complejas, el caso de la influenza, qué pasa en el grupo de riesgo. Conversábamos antes claro, hay una discusión sobre la
letalidad que tiene este virus, que es similar, me decía el doctor, un poquito más que la influenza, pero el problema es cuando tú tienes un sistema de salud que no da abasto para tratar los casos más complejos, que son en general los adultos mayores. Entonces yo creo que eso es lo primero, ahí tiene que estar el énfasis. A mí me preocupa, y aprovechando que la senadora es doctora. No soy doctora. No, yo pensé que era doctora. No, doctora, bro. Pero por favor. Está en la Comisión de Salud hace muchos años. Me dieron el título honorario de doctora. No sé, en la cámara. Emilio Santelice en la cámara, no Vivaldi al lado, así que bueno, me pasó también hace un tiempo. Hace un tiempo me pasó con un diputado que hablaba muy marcial y todos juramos que era y todos le decían almirante y todos pensamos que era marino. Entonces yo le dije, bueno, ¿y tú cuándo te saliste de la escuela naval? No, yo nunca he sido marino. Me dijo, yo soy abogado, mi papá era marino, pero ¿por qué te dicen almirante? No, porque yo soy marcial. Yo juraba que era marino toda la vida. Bueno, la sección conociendo a los parlamentarios. Pero no. Bueno, pero hay que decir que el Senado está en otro lugar en ese edificio. Nosotros somos humildes diputados nomás. Muchas veces no nos saben. Yo también fui diputada, después llegué al Senado. Pero no me tocó compartir ahí, porque yo llegué cuando ya era senadora. Pero está en el tema salud hace muchos años. Pero me preocupa el tema de los exámenes. Hoy día mucha gente se quiere hacer el test, y están cobrando 20.000 pesos. Pero aprovechemos a preguntarle al doctor, ¿es necesario hacerse el examen? Porque yo siento que nadie puede evitar, está bien, yo quiero, primero que nada, que siempre transmitir la calma y no la histeria que estamos todos contagiados, que corramos, ponernos mascarilla y todo eso. Pero además que la mascarilla no sirve. Está bien, pero en la lógica, bueno, la Vanessa es experta en mascarilla y nos puede decir. Pero lo conversamos la otra vez en un programa que era las 6 horas. Tú no viniste, pero bueno, pero independiente de eso, lo que quiero decir es que igual la gente va a querer hacerse el test. Entonces cuando va a hacerse el test, y por lo que yo tengo entendido, se está cobrando hoy día 20.000 pesos, obviamente produce más psicosis. En algunos lugares, porque en otros también muchísimo más caro. Eso, y eso también yo creo que es importante tener una política pública acá de acceder a los test con un costo bajo o gratuito. Diputados, hay que entender también que el test es gratuito para quienes hoy día en el fondo son sospechosos. Sí. Si usted no viajó a Italia, si usted no viajó a Europa, ni a Irán, ni a China, y está con dolor de garganta y con fiebre, no le van a hacer el test. No va a ser gratis, porque usted hasta el minuto hoy día no hay ningún caso de contagio nativo o contagio en Chile entre personas. Son todos casos extranjeros. Hay uno sospechoso de este matrimonio en Talca, hay un familiar cercano sospechoso, pero todavía no está comprobado. Si esa persona finalmente se comprueba que está con coronavirus, yo ahí entiendo lo que usted dice y ya estaríamos hablando de contagios nativos acá en nuestro país o contagios locales, y cambia un poco el cuento. Pero hasta el minuto son puras personas que han viajado al extranjero. Pero aquí tenemos un experto. Pero adelantémonos. Doctor, ¿es necesario ir a hacerse el examen del coronavirus hoy día? Solo si su médico se lo recomienda. Si usted presenta los síntomas o es persona de riesgo de haber estado en contacto con alguien que viajó, o usted mismo viajó, obviamente que sí. Creo yo. Pero una persona que no viajó, como dice la Juli, que no estuvo en Singapur, que no estuvo en Italia, que no estuvo en China. Doctor, pero no presenta síntomas, no tiene. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una amiga mía viajó a Italia, no sentía los síntomas, yo estuve en contacto con ella, pero no la vi resfriada ni nada, pero ella sí estaba con el coronavirus y dejó un estornudo, dejó el estornudo ahí en la mesa o el virus en la mesa porque vive más de 24 horas, según entiendo. Entonces, posterior a eso yo me empiezo a sentir mal. Pues sin duda es un caso relevante porque tiene una conexión con alguien que viajó. Claro, pero lógicamente quizá el virus podría estar ahora mismo acá y no sabemos. Entonces, claro, yo no sé lo que hace cada uno en la vida. Entonces, ahí volvemos a las medidas esenciales de higiene, de lavarse las manos frecuentemente y sobre todo no llevarse las manos a la cara. Tan habitual el tocarse la nariz, sacarse los ojos. Gonzalo daba en otro punto. Lo que pasa es que hoy en día sabemos que hay gente que puede estar contagiada en Chile y eventualmente tú por ese motivo, por ejemplo, la persona que presta servicio en esa casa, después va a tu casa y trabaja en tu casa. Tú no tienes ningún síntoma, pero obviamente tienes miedo de contagiar a todo tu grupo familiar. Tienes el derecho de poder hacerte preventivamente, aunque no tengas ningún síntoma, un examen para saber si tienes o no algo. Porque tienes un periodo muy asintomático muy largo este bicharraco. Entonces, ¿cómo voy a ir a mi casa tranquilamente a tomar a mi guagua si sé que puedo ser un portador del bicho? Sí, pero también recuerden que el mismo hecho de ir al hospital
ir a un lugar donde hay gente con no solamente coronavirus, sino otros virus respiratorios, también es una situación de riesgo, donde puede aumentar la probabilidad de volver a casa con algo, con otra cosa. Al final, es que yo creo que en esto es fundamental. Hay que esperar nomás. No, pero también tener prudencia. O sea, a mí en eso me llama la atención. No sé si escucharon, leyeron las declaraciones del ministro cuando dice que se podría poner en cuestión la convocatoria al plebiscito por el coronavirus. Entonces perdón, estamos aprovechándonos de una situación, agrandándola y nada que ver. Además que en esto el mismo ministro que dijo que teníamos el mejor sistema de salud del planeta, entonces ministro Mañalich haga su pega. Si usted hace su pega, no deberíamos tener mayor problema con el coronavirus. O sea, nosotros convivimos con muchos virus. Eso no implica que no tengamos la alerta necesaria, que se haga el seguimiento. Hay una estimación de los casos que vamos a tener en Chile, insisto, y esto lo hemos comentado mucho con el Colegio Médico, con gente que está en la OMS estos días, es como el contagio es lo más lento posible, pero hemos visto incluso en China, donde me parece muy bien que vaya un equipo de salud, ¿no es cierto?, de Chile, a ver cómo han hecho para contener la enfermedad. Pero ojo, o sea, ojo al ministro aquí, no confunda con otras cosas, porque el proceso constituyente está en marcha además con asamblea paritaria esta semana, que es una buena noticia, así que esa declaración altisonante yo creo que es mejor que la deje de lado. Ayer lo comentamos. Y yo le quiero preguntar al doctor, ¿no le estaremos poniendo mucho color? ¿O es necesario? ¿La tasa de mortalidad cuál es? Hay que estar preocupados, la verdad, pero en su justa medida. O sea, por el momento los casos son muy acotados en Chile. Tenemos 4 casos, nada más. No es necesario evitar aún las reuniones masivas o ir a la universidad, ir al colegio, ir al trabajo. No, son 4 casos en una población de 17 millones de personas o más. Y por tanto la situación no da para una situación de alerta individual. Sí, del sistema de salud. Ellos tuvieron tiempo también para prepararse, sabían con mucho tiempo que el virus iba a llegar a Chile y han tomado numerosas medidas para justamente responder favorablemente cuando el virus llegase. Y hasta ahora me parece que lo han hecho y esperemos que así se mantenga, que sigan habiendo solo casos de importación de virus y no casos internos endémicos de una eventual expansión del virus. Sí, cortito, lo que pasa es que va a echarme el doctor. Ayer, como soy hipocondriaco y soy un mamón, más encima, ayer yo tenía coronavirus. Yo estaba enfermo. Entonces llamé a todo el mundo diciéndole, por si me voy y no me encuentro, porque como vivo solo, por si no me encuentro, puedo estar en la clínica porque voy a estar internado. Yo soy así, pues hipocondriaco. Cuento corto. ¿Qué es lo que pasa? Un familiar se pone a ver el tema y me dijo, oye, Claudio, tranquilo, porque hay un medicamento que están ocupando en España que está atacando al coronavirus, que ya lo probaron en China y que está la cloroquina. Quiero saber, doctor, ¿es cierto esto o no es cierto? Ya, revisé esta información y de hecho hay una quincena de fármacos que se están evaluando en estudio clínico con nuevo uso. Son fármacos que ya existían contra otros virus o incluso contra parásitos y que se está evaluando su potencial efectividad contra coronavirus. Estos estudios están en curso. Los resultados más anticipados van a salir recién a fines de abril. Entonces es prematuro aún el decir si o no, si sirve o no. Van a haber obviamente resultados anecdóticos, mientras no esté la estadística, el estudio cerrado, bien analizado, son simplemente resultados anecdóticos. Pero doctor, y la cloroquina cuesta 2 lucas 200. Pero los grupos de riesgo son los mismos de siempre. Los niños o los adultos mayores. Entonces a veces entramos en shock, en pánico, y en realidad es como cualquier otra enfermedad. Si tienen las defensas malas o el sistema inmunológico bajo, los niños o los adultos mayores se van a enfermar. Pero la tasa de mortalidad no es tan alta comparado con otras enfermedades. Entonces creo que es un pánico hay que aprovechar. De hecho es uno de los mitos que se pide aclarar. Muchos dicen que esto no es peor que influenza, ¿cierto? Sí, lo he escuchado. Y mucha gente ha dicho muere más gente por influenza normalmente que por coronavirus. Sí. Eso es cierto en la actualidad, o sea, en definitiva, ¿cierto? Han sido muy acotados los números de coronavirus y son 3.000 en el mundo. Sí, y por tanto ni se compara con los cientos de miles que mueren por influenza. Pero la verdad, si vamos a los datos duros, individuales, el coronavirus sí es más severo que influenza. Por 2 razones. Uno, su número reproductivo, que la cantidad de personas que se infectan por cada individuo infectado es mayor que el de influenza. O sea, es más contagioso. Es más contagioso, exacto. El de influenza el número es 1.3 y el de este coronavirus es 2.2. Ya. O sea, por cada persona infectada con influenza se infecta 1.3 personas. Es más fácil verlo, cada 10 personas de influenza se infectan 13 nuevas. Claro. Ya siempre cuando este valor es sobre 1 hay una expansión. Si inferior a 1 hay una contracción de la enfermedad.
Esto se manifiesta también, se ve muy fácilmente, muy bien en una curva, en un gráfico, la pendiente, la cantidad de casos que van apareciendo en el tiempo, cómo se va expandiendo la enfermedad. El caso coronavirus es 2.2, o sea, por cada 10 personas, 22 personas se infectan. Exactamente. Entonces la pendiente es mucho mayor. Entonces esto es sumamente importante porque significa, si no tomamos las medidas necesarias de lavado de mano, de contener a los infectados, esto se expande rápidamente. Yo quiero hacer una pregunta, y puede ser porque hay ciertas estimaciones de a cuántos infectados podría llegar. Yo sé que usted no tiene una bola de cristal acá para decirnos cuántos van a ser, pero ¿qué es razonable si es que se actúa bien? Ayer habían algunas estimaciones de 100 casos. En la próxima semana. Mira, o sea, yo tengo aquí algunos datos. En el caso de Italia son 3.000, en Alemania 444, en Japón 360, en Francia 288 casos. Ellos llevan ya mucho más tiempo que nosotros. Entonces, población también. Exactamente, o sea, para poner proporciones, si hacemos las cosas bien, deberíamos ser capaces de contenerlo. Además, nosotros estamos en época de verano, que eso también incide. Pero hay que insistir que es hacer las cosas bien, es tomar estas medidas que a veces suenan drásticas, que a veces suenan exageradas. O sea, el evitar el transporte, la movilización entre distintas regiones de Italia, se hizo inicialmente. Cerrar colegios y universidades ahora en Italia. O sea, son medidas que son sumamente dramáticas, son drásticas. Muchos van a decir que son exageradas, pero en China también. En China las medidas han sido poner en cuarentena a 40 millones de personas, evitar que salgan de esa región, con medidas, con policía, con resguardo policial, militar, para que la gente no salga. O sea, son sumamente extremas y así se ha logrado contener el virus. Entonces también cuando eventualmente haya o llegue, ojalá no, el momento de una eventual expansión endémica, van a haber medidas que no van a agradar a muchos, que van a ser de evitar algunas aglomeraciones de números masivos de personas, y eso hay que tomarlo como una medida que... Pero imagino que no suspenden la convocatoria. No creo. No es para tanto. No, pero es que mira, hoy día una consulta muy de sentido común. Hoy día una amiga me llamó en la mañana y me dice, en el colegio se ha estado conversando que los chicos que estuvieron de vacaciones en Europa no van a ir por 15 días. Entonces, eso tiene sentido, ¿no es un poco de histeria, no es un poco estigmatizar a los chicos? Yo le pregunto al doctor para poner prudencia, porque digo que se siente bien, o sea, solamente por el hecho de haber salido de vacaciones a determinados países, ¿justifica no llevarlo a clase 15 días? Esto en Italia, ¿o no? Acá en Chile. Aquí es muy prematuro, me parece que aún estamos en una fase de contención, estamos en la fase 2, que se denomina de tratar los casos importados, sin una expansión endémica o infección comunitaria. Esas medidas de cerrar colegios, por el momento en Chile, me parece que son prematuras y hay que dejarlas para más adelante si es que esto eventualmente llamamos a la calma, por supuesto, a la calma. González, le queremos agradecer que haya estado con nosotros hoy día en el programa. Un abrazo grande a toda la gente del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Y que salga la vacuna lo antes posible. Eso, mire, ahí tiene alguien, si necesita un abogado, lo ayuda 100% gratis. Con ejemplo, para probar la vacuna que hay un voluntario. Lo puede vacunar como quiera este cabrón. Fascinado. Gracias, doctor, que esté muy bien. Buen día. Con lo hipocondríaco que es, pero no solo hay preocupación por el coronavirus, sino también por distintos hechos de violencia.